Buenas noches, amados hermanos. Agradecida a Dios por reunirnos una vez más a través de esta plataforma para continuar el estudio del primer libro de Samuel, hoy lunes 24 de noviembre, y seguir aprendiendo sobre las enseñanzas que el Señor nos trae a través del capítulo 30, donde se narra las experiencias y pruebas por las que pasó David, así como su restauración espiritual, su fe, cómo se fortaleció en el Señor, la obediencia a Dios y cómo el Señor en su infinito amor y misericordia responde a sus consultas y lo guía a la victoria. Oremos, hermanos. Padre Santo, nos encomendamos a ti, creyendo que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Te pedimos, Señor, nos guíes en el desarrollo del capítulo 30 que estudiaremos hoy. Abre nuestros oídos naturales y espirituales a tus enseñanzas, porque la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Oye nuestra oración, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Comenzaremos, hermanos, recordando que David en ese tiempo aún seguía huyendo de Saúl y se encontraba entre los filisteos. En la clase anterior estudiamos en el capítulo 29 que David había tomado decisiones sin consultar a Dios, llevándolo a hacer alianzas peligrosas, decayendo espiritualmente a un punto muy bajo. David y sus hombres habían dejado Siclag para participar en la batalla de los filisteos contra Israel. Irían como retaguardia de Aquís, pero por la misericordia de Dios no fue aceptado por los príncipes de los filisteos a participar en esa batalla en contra de Israel, y le piden a Aquís que lo despida y que le diga que se vuelva al lugar señalado, liberándolo de esa manera a que su plan se ejecute. Es así que entramos hoy al capítulo 30, que narra cómo David y sus hombres, al regresar a Siclag, encuentran su ciudad saqueada y a sus familias secuestradas por los amalecitas. Estudiaremos cómo, a pesar de la desesperación y el peligro que corría ante el deseo de su pueblo que quería apedrearlo, David se fortaleció en el Señor su Dios y buscó la guía de Dios, usando el efod para consultar a Dios. Después que Dios respondiera a David, él y sus 400 hombres persiguieron y recuperaron lo que habían perdido. El capítulo destaca la importancia de fortalecerse en Dios en momentos de crisis, consultar a Dios antes de tomar decisiones importantes y compartir las bendiciones obtenidas. En este capítulo también podemos ver a David como figura de Cristo Redentor, que viene a rescatar lo que el enemigo ha robado. Así como David descendió para liberar a los cautivos de los amalecitas, Cristo descendió para liberar a los cautivos del pecado. En Efesios capítulo 4, en los versos 9 y 10 dice: «Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo». Si hacemos un paralelo, podemos decir que David no se rinde frente a la pérdida, sino que busca la guía de Dios, la obedece y actúa con fe. Cristo venció con obediencia perfecta y amor redentor. Después de lo dicho, hermanos, entraremos de lleno al estudio del capítulo 30 del primer libro de Samuel, al que titularemos Conflicto de David con los amalecitas. Por favor, acompáñenme en la lectura de los versículos del 1 al 5, y en este pasaje veremos que Siclag es saqueada por los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada,
y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaran las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Recordemos, hermanos, que después que David es rechazado por los filisteos en el capítulo 29, en este capítulo 30 que estudiaremos, David y sus hombres regresan a Siclag, quizá pensando que volverían a casa a descansar, pero encuentran todo en ruinas, la ciudad quemada, las familias secuestradas. No hay muertos, pero todo lo valioso ha sido llevado. Vemos acá una crisis total, militar, emocional, espiritual y familiar. Al regresar y ver la devastación, David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Todo estaba perdido. En ese momento, David no tenía nada que lo apoyara. Nadie en Israel podía ayudarlo. Los filisteos no lo querían. Su familia había desaparecido. Todo lo que poseía se había perdido. David no lloró solo porque todo y todos se habían perdido. También lloró porque sabía que él era el responsable de todo eso. Todo indica que David estaba muy angustiado. Se encontraba en el punto más bajo de su descarrío. Podemos ver que David se arrepintió de sus hechos tal como el hijo pródigo. En medio de esta narrativa tan triste, es importante, hermanos, que nos detengamos a estudiar a los amalecitas como símbolo espiritual. Estos representan la carne, el enemigo espiritual y la oposición constante a la voluntad de Dios. Atacan cuando el creyente está cansado, distraído o lejos del lugar que debería estar. Le ocurrió a David y nos puede ocurrir en este tiempo a nosotros. Por eso es tan importante estar alertas dependiendo cada día del Señor Jesús en comunión con Él. El enemigo aprovecha las ausencias y descuidos para sembrar destrucción. El enemigo no descansa. ¿Qué enseñanza nos deja esto, hermanos? Que nuestra comunión con el Señor debe ser permanente, constante, mantenernos vigilantes de los acontecimientos, orando en todo tiempo y no andar en alianzas con el mundo. Es importante hacer un alto aquí y reflexionar. ¿Cómo está nuestra comunión con Cristo, hermanos? Tengamos siempre presente que alejados del Señor nada podemos hacer. No descuidemos nuestra comunión diaria con el Señor, la oración, la lectura de la palabra. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, se abren puertas al enemigo. Al respecto, en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, nos dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los amalecitas habían invadido el sur de Siclag, la atacaron y la incendiaron, mientras David y sus hombres se encontraban al norte intentando unirse al ejército filisteo. Su propia ciudad, Siclag, estaba desprotegida. Hicieron cautivos a las mujeres y a todos los que encontraron allí, niños, grandes, viejos, desde los más pequeños hasta los más grandes, dice. Recordemos que David trajo esta misma calamidad a otras ciudades, así que esto parecía ser una represalia por las incursiones que David había llevado a cabo anteriormente. Como lo recordaremos en 1 de Samuel, capítulo 27, en los versículos del 8 al 11. Dice que durante su tiempo entre los filisteos, David se ganó la vida como bandido, saqueando ciudades y cada vez que atacaba la tierra no dejaba con vida a ningún hombre ni mujer. Los amalecitas fueron más misericordiosos que David. En Siclag no mataron a nadie. Esto muestra la gracia de Dios, la misericordia del Señor. Hubo pérdida, pero no aniquilación. Hubo llanto, pero quedaba esperanza. Cristo es el soberano que no permite que el enemigo destruya lo que está en su mano. Dice
en Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Gracias a la infinita misericordia del Señor, veremos que David, tal como el hijo pródigo, se arrepiente y vuelve al Señor. Dios, que es grande en misericordia, nos disciplina como un padre compasivo. Este capítulo anticipa la verdad del Evangelio. David vuelve y encuentra todo perdido. Cristo encuentra a la humanidad cautiva. Como David regresa a rescatar a las mujeres y a todos los que estaban allí, vemos el paralelo que Cristo viene a deshacer las obras de Satanás y a dar libertad a los cautivos. David recupera todo. Cristo restaura más de lo que el pecado robó. En Cristo tenemos total restauración. Dice el versículo 6 que David se fortaleció en Jehová. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Este versículo describe el punto de quiebre espiritual de David, uno de los momentos más oscuros de su vida. David estaba emocionalmente y espiritualmente al límite. Siclag, la ciudad que le había sido señalada, había sido destruida. Sus esposas estaban cautivas, sus hombres estaban desesperados, porque los amalecitas se habían llevado sus mujeres, hijos y todo lo que tenían, por lo que querían apedrear a David. Él mismo lloró hasta no tener fuerzas. Humanamente no tenía dónde recurrir, pero mientras que los demás buscaban un culpable, David buscó a Dios. En esas circunstancias, David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Qué significa esto? Que David podía recordar el amor de Dios. En ese momento de pérdida total, David ahora veía el amor del Señor en el rechazo de los líderes filisteos. Si Dios no lo hubiera enviado de regreso a casa mediante el rechazo de los filisteos, habrían pasado meses y meses y su situación habría empeorado. David recordó las promesas y la fidelidad del Señor, recordó su confianza en Dios. Podemos pensar que seguramente trajo a memoria que Dios lo había ungido para reinar y que sus circunstancias no podían anular el plan divino, porque Dios es soberano, fiel y bueno, aunque la situación fuera devastadora. En vez de dejar que la angustia y la desesperación le destruyera, buscó consuelo y dirección en el Señor. David se fortaleció en el Señor, no animándose a sí mismo, ni buscando estrategias humanas, sino que se sostuvo en el carácter de Dios, recuperó su fuerza para avanzar, buscó a Dios para saber qué hacer. Este versículo es el corazón del capítulo. En el momento más oscuro, cuando todos lo culpan, David se encuentra fuerza en el Señor. Aunque a punto de caer exhausto, gracias a la misericordia del Señor, David vuelve al Padre como el hijo pródigo y utiliza la ocasión para fortalecerse en el Señor su Dios. Estaba ahora completamente quebrantado, listo para ser llenado. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que lo mejor siempre es ir a Dios y no confiar en las fuerzas humanas. Decidir confiar en el Señor, aun cuando todo alrededor parezca que se derrumba. Buscar la guía del Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Este versículo nos recuerda al Señor Jesús en Getsemaní, quien también enfrentó el abandono y el dolor, pero halló su fortaleza en la comunión con el Padre. Nos enseña que el poder para vencer la adversidad no proviene de las circunstancias, sino de nuestra relación íntima con Dios. No es evitando el dolor en momentos de crisis, sino en quien buscamos el consuelo y la fuerza para continuar el camino. Y el consuelo y la fuerza siempre viene del Señor. David lo sabía y en ese momento crítico se fortaleció en el Señor su Dios. David podía recordar las liberaciones pasadas de Dios. Podía decir, sin duda, este es un lugar terrible, pero recuerdo todas las veces que el Señor me libró de situaciones difíciles. Si lo hizo entonces, lo hará ahora. Me libró antes,
no me dejará perecer ahora. Y nosotros, hermanos, podemos decir lo mismo. El Señor nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pasemos ahora a leer los versículos 7 y 8, donde David consulta al Señor. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Primero vemos que David, fortalecido en Jehová su Dios, usó esa fuerza para consultarle. De todo el tiempo en que David pasó con los filisteos, esta es la primera vez que leemos que buscó a Dios. Durante su época de intransigencia y desvío, David simplemente no consultó al Señor. David, después de fortalecerse en el Señor, llama al sacerdote Abiatar y le pide que le traiga el efod para consultar al Señor. El efod era parte de la vestimenta usada por el sumo sacerdote. El efod representaba la autoridad sacerdotal, permitía interceder por el pueblo ante Dios, representaba también el acceso a la presencia divina y la guía de Dios para el pueblo. Sobre el efod se colocaba el pectoral, donde se guardaba el urín y el tumín, usados para discernir la voluntad de Dios. Hermanos, los que deseen pueden revisar sobre este tema en Éxodo capítulo 28. En el Nuevo Testamento, esto encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Como pueblo de Dios somos muy privilegiados. Ahora Jesucristo es nuestro efod vivo. Cristo es nuestro sumo sacerdote que nos da acceso al Padre, intercede por nosotros, revela su voluntad divina y nos guía por medio del Espíritu Santo. David necesitó un efod de lino. Nosotros tenemos al Señor Jesús mismo, el mediador perfecto. En Hebreos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el verso 8, David le consulta al Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Vemos que David busca la voluntad de Dios antes de actuar. Como hijos de Dios, debemos siempre buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios no solo nos escucha, sino que a través de su palabra nos guía. Tenemos en la Biblia la voluntad de Dios escrita, la palabra de Dios más segura, es vigente, hermanos. Su palabra no pasará. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Hubo un tiempo en que David ni siquiera se molestaba en hacer estas preguntas. Simplemente lo hacía porque cuando un soldado es atacado, contraatacaba. Pero ahora vemos que le consulta a Dios sobre todo. En el Señor Jesús encontramos el cumplimiento perfecto. Jesús vivió consultando al Padre constantemente. En Juan capítulo 5, versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Analicemos ahora la respuesta de Dios a David. Dios le dice, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios le responde con un anticipo del Evangelio. Esto es más que una estrategia militar, la obra profética de la obra de Cristo, que vino a perseguir al enemigo, a derrotarlo y a rescatar a los cautivos del pecado, la muerte y el infierno. Así como estudiaremos en los versículos 18 al 20 que David rescata todo lo perdido, recuperó familias, bienes y honra. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, recuperó almas para vida eterna. En Lucas capítulo 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido.
Dios le dio a David una tarea, que era perseguir al enemigo. Luego Dios le dio a David una promesa. Al hacerlo, sin duda, los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Cuando Dios nos da una tarea, también nos da una promesa. La vida de David en este capítulo nos enseña que antes de decidir cualquier cosa en nuestra vida, debemos volvernos al Señor, buscar su dirección, esperar su guía y recordar siempre que la oración no es el último recurso, sino el primer paso que debemos de dar. La promesa que David recibió, ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos, es el reflejo del triunfo de Cristo. En el Señor nada se pierde. Él restaura lo que el enemigo ha robado. Él libera a los cautivos y Él hace nuevas todas las cosas. En términos prácticos, David volvió a levantar su mirada al Señor, es decir, dejó de mirar el problema y volvió a mirar a Dios. Dejó el llanto de derrota para tomar fuerzas espirituales. Se agarró de Dios con todo su corazón. Renunció al miedo para volver a abrazar la fe. Según los comentarios bíblicos, el Salmo 25 pudo haber sido escrito por David en ese tiempo. Refleja la confianza de David en Dios en tiempos de gran peligro y de crisis. Por lo corto del tiempo no lo leeremos, pero les sugiero, hermanos, que lo lean tan pronto puedan. En este salmo se implora la liberación y el perdón de Dios. En los versículos 9 y 10, David persigue a los amalecitas que conquistaron Siclag. Leamos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente del Besor. Entonces David partió. Dios les dijo que fuera a perseguirlos, y David hizo exactamente eso, obedeció inmediatamente al Señor. David y los 600 hombres que lo acompañaban, estos hombres estuvieron a punto de amotinarse contra él, pero ahora, desde que David levantó sus ojos al Señor, se fortaleció en Dios y le consultó sobre todo lo que tenía que hacer, y vemos que Dios le respondió diciéndole lo que tenía que hacer, y más aún le dio una promesa, que los alcanzaría y los libraría a todos los cautivos. Vemos que esos hombres se ponen totalmente de su lado. Pero al llegar al torrente de Besor, 200 hombres se quedaron atrás. Dice que estaban cansados física y emocionalmente, tanto que no pudieron cruzar el arroyo de Besor. Sin embargo, David no se detuvo, no retrocedió, ni se desanimó. David sigue adelante con los que tienen fuerza para continuar. Esto nos enseña que la misión de Dios no se paraliza. Dios usa a quienes estén listos en el momento. Que no importa la cantidad, sino la obediencia. Por otro lado, estos 200 hombres cansados, si bien es cierto no participaron en la batalla, se quedaron custodiando las provisiones, aligerando la carga de los 400 que sí podían continuar. Podemos traer este pasaje a la actualidad cuando, por ejemplo, vamos a un viaje misionero. No todos podemos ir. Unos hermanos parten a realizar el trabajo de evangelización, mientras que otros se quedan apoyando en oración y en la obra local. El Señor no desecha a ninguno de sus hijos. Él conoce las circunstancias de cada uno. Pasamos ahora a los versículos del 11 al 15. David y sus hombres hallaron en el campo a un egipcio indefenso. Y dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David,
¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Vemos acá que mientras David y los 400 hombres perseguían a los amalecitas, hallaron a un hombre desplomado en el desierto. Este encuentro no fue casualidad, sino parte de la dirección divina. David obedeció a Dios y Dios colocó en su camino exactamente a la persona que los guiaría hacia donde estaban los enemigos con los cautivos. Es muy probable que lo más lógico y fácil era ignorar a este hombre, pues su misión era mucho mayor, la de perseguir a los amalecitas. Pero David y sus hombres mostraron bondad, compasión, misericordia y se detuvieron y atendieron la necesidad humana. Le dieron pan y comió, y le dieron agua a beber. Le dieron también masa de higos secos y 2 racimos de uvas, y luego que comió se recuperó. Entonces David le preguntó, ¿de quién eres tú y de dónde eres? David se interesó por este hombre. Respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita. Dijo que su amo lo había abandonado porque estaba enfermo y que lo desecharon en el desierto. El hombre revela lo que le hicieron y lo que hicieron también y confirma que ellos quemaron Siclag. El egipcio se ofrece a guiarlos con la condición que no lo maten ni lo entreguen a su amo. Pero antes de pasar a los siguientes versículos, revisemos qué enseñanza nos deja este pasaje bíblico. Dios dirige a los obedientes aunque no vean el camino completo. Otro, el encuentro del egipcio en el camino parecía casual, pero nada ocurre por casualidad, sino como parte del plan de Dios. Otro, la misericordia abre puertas a la victoria. David atendió y alimentó al egipcio antes de preguntar. Otro, Dios usa a los débiles, abandonados, despreciados como instrumento con propósito. Y otro, nada limita la soberanía de Dios, ni la distancia, ni la enfermedad, ni el abandono. Pasemos ahora a leer los versículos del 16 al 20, en los que David derrota y despoja a los amalecitas, recuperando todo. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Al atrapar a los amalecitas, en plena celebración de su victoria, David los sorprendió. Tras observar la situación, David y sus hombres atacaron aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, cuando los amalecitas sufrían los efectos soporíferos del festín y eran menos capaces de defenderse. David recuperó todo lo que los amalecitas se habían llevado. David recuperó todo lo que el enemigo había tomado. Dios le dio una victoria completa, porque David se fortaleció en el Señor su Dios y consultó al Señor. David hizo lo que Dios le dijo que hiciera y mostró misericordia y bondad hacia los demás. La promesa de Dios se cumplió cuando David consultó al Señor. Dios prometió, sin duda los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. La promesa se cumplió al pie de la letra. El Señor cumplió su promesa, usando las acciones de David, que obedeció inmediatamente para cumplirla. Y a nosotros, hermanos, nos toca ser responsables con los roles que el Señor nos ha dado, siendo hijos obedientes. Por ejemplo, tendremos que trabajar y esforzarnos para salir de deudas, de dificultades, para mantenernos. Dios dijo
comerás pan con el sudor de tu frente, no dejando de orar y siguiendo la guía del Señor. Las Escrituras dicen que David recuperó todo y no le faltó cosa alguna. Esta restauración completa refleja la obra perfecta de Jesucristo, quien no solo rescata, sino que restaura completamente la vida del creyente. Lo que el enemigo destruyó, el Señor lo renueva por amor y pura gracia. Nos da vida nueva y abundante. Amados hermanos, hoy es el día de salvación y restauración. Cuando todo parece perdido en nuestra vida, Jesucristo es nuestra fortaleza. Si buscamos su dirección, Él nos guiará a la restauración. Esta noche podemos pedirle confiadamente como el salmista: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo 80, versículo 3. En los versículos del 21 al 25 estudiaremos que el botín se reparte equitativamente entre los que lucharon y los cansados que no pudieron cruzar el torrente de Besor. Dice: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó en paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. David llegó a donde estaban los 200 hombres que, cansados, no habían podido seguirlo. Cuando David seguía rápidamente a los amalecitas, 200 hombres de su compañía no pudieron continuar. Acamparon donde estaba y aligeraron la carga de provisiones de los soldados que continuarían. David regresó a donde estaban esos 200 hombres que permanecían junto al campamento de provisiones. Entonces todos los hombres malvados e indignos que acompañaban a David protestaron y dijeron que solo podían recuperar la esposa y los hijos de cada uno, pero ninguna de sus posesiones. Y David les dice: hermanos míos, no haréis eso con lo que el Señor nos ha dado, pero según la parte que les corresponde a quien descendieron a la batalla, así también la parte que le corresponde a quien se quede en el bagaje compartirán por igual. David declaró un principio importante. Dios recompensará tanto a los soldados que van a la batalla como a los que se quedan cuidando el bagaje, es decir, las provisiones, los equipos y otros bienes. Hoy se podría aplicar esto a muchas personas, siervos del Señor, que sirven al Señor de manera invisible, tras bambalinas. A menudo apoyan en oración, en limpieza, en orden del templo y en otras tareas de la obra del Señor. Dios recompensará con la misma recompensa a todos sus siervos fieles, a los que van delante y los que quedan atrás. Los hombres malvados e indignos vieron el botín y dijeron: luchamos por este botín y es nuestro. David vio el botín y dijo: miren lo que el Señor nos ha dado. Desde esta perspectiva tenía sentido compartirlo. Cuando el Señor le dio a David una gran victoria, la vio como la victoria del Señor, más que la suya propia. Dice la palabra que esto se convirtió en un estatuto y en una ordenanza para Israel hasta hoy. Este principio debe ser declarado y creído entre el pueblo de Dios el día de hoy. El principio de David fue que el que guarda el bagaje contribuye a la victoria tanto como el que la pelea. Esto se aplica hoy. El que predica, el que limpia, el que ora, el que sostiene económicamente la obra, los que cantan, los que reciben a los hermanos, los maestros, todos formamos parte de la obra del Señor. En el cuerpo del Señor, sus miembros son necesarios.
El enemigo divide, Dios une. Somos llamados a proteger la armonía entre los hermanos, valorando a todos y cuidándonos los unos a los otros. En un paralelo, podemos decir que David compartió con los 200 cansados la victoria de la batalla, compartió el botín. Y Jesucristo, el único que venció a la muerte y ganó la batalla en la cruz, comparte su victoria con nosotros, aunque no lo merezcamos, rescatándonos de las tinieblas a su luz admirable, dándonos perdón y salvación para vida eterna. Finalmente, en los versículos del 26 al 31, David repara las relaciones tensas con sus vecinos. Dice, y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de Ceneo, en Horma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Cuando David llegó a Siclag, envió parte del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos. David sabía que su tiempo entre los filisteos había hecho tensa su relación con el pueblo de Dios. Ahora sabía que debía hacer todo lo posible para remediar la situación, así que envió parte del botín a los ancianos de Judá. Este es el paso final de David que da para arreglar las cosas después de su época de rebeldía entre los filisteos. David envió botín de la batalla a más de 13 ciudades. Cuando Jesús triunfó en la cruz, ganó la batalla más grande y tuvo un botín para compartir. Compartió el botín con su pueblo, como dice en Efesios 4, los versículos 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros se nos dio la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús tiene botín de su victoria para darnos, amados hermanos. En este capítulo podemos ver a David como tipo del Señor Jesús y podemos vernos nosotros reflejados en los hombres de David. Y antes de rendir nuestra vida al Señor Jesús, fuimos como el esclavo egipcio. Cuánto amor y misericordia del Señor Jesús para nuestras vidas, hermanos, sin merecerlo, y por su pura gracia nos da perdón y salvación para vida eterna. Nos despedimos dándole las gracias al Señor Jesús por su infinito amor y cuidado para nuestras vidas. El Señor es nuestra esperanza, hermanos, nuestra fortaleza. Su gracia nos levantó, nos restauró, su amor llega hasta los cielos, su fidelidad nunca fallará. Dios los bendiga, amados hermanos. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en
gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza.